Estimados alumnos, en este video de larga duración quiero mostrarles varias propiedades que se deducen a partir del famoso hexágono místico de Pascal. Vamos entonces con las configuraciones correspondientes y sus demostraciones, por supuesto, para pasar a los casos particulares a estudiar. El teorema de Pascal, en su forma exterior, lo que nos muestra es una circunferencia cualquiera, 6 puntos arbitrariamente elegidos sobre ella, y vamos a ir proyectando en este caso el segmento AF con el segmento CD, el segmento AB con el segmento DE y el segmento S con el segmento FE. Para notar usted cómo se han hecho estas proyecciones, simplemente observe que se han elegido 4 puntos arbitrarios de estos 6, uno libre entre dos cualesquiera de ellos. Por ejemplo, se ha elegido el punto A, el punto F, el punto C y el punto D, dejando el punto B entre el punto A y el punto C, dejando el punto E entre el punto F y el punto D. De esta forma entonces hemos generado esos 3 puntos que usted está viendo ahí afuera de la circunferencia, y el teorema de Pascal en su forma exterior lo que nos dice es que estos 3 puntos siempre van a estar alineados como lo sugiere justamente GeoGebra. Pues bien, veamos la demostración. Para ello lo que vamos a hacer es construir el triángulo PQR que usted está viendo ahí en azulito en la figura, y observar que con él como base podemos considerar 3 transversales para utilizar el teorema de Menelao. En este caso, como primera transversal, vamos a utilizar la línea XAF, en cuyo caso el teorema de Menelao nos dice esa igualdad que yo he puesto ahí. Ahora bien, utilizando la transversal IDE, veremos esa igualdad que proviene, ¿verdad?, del teorema de Menelao. Y finalmente, de la transversal BCZ, notaremos esa igualdad de ahí. Además, por el hecho de ser A, B, C, D, E y F puntos concíclicos, podemos trabajar, como en el caso del punto ciclocheviano, con la potencia de los puntos P, Q y R respecto de la circunferencia. Por ejemplo, la potencia del punto P respecto de la circunferencia nos arroja esa igualdad que usted está viendo ahí. La potencia del punto Q ahora respecto de la circunferencia nos entrega esa igualdad, y finalmente la potencia del punto R nos entrega esa igualdad de ahí. Lo que haremos ahora es pura álgebra. Mire usted, multiplicando las 3 primeras igualdades, las provenientes del teorema de Menelao, y ordenando convenientemente las fracciones, obtendremos la igualdad al principio horrorosa que usted ve al final abajo de su pantalla. En esta igualdad hay 3 cocientes que se van a simplificar. Mire usted, el primer numerador que usted está viendo ahí y ese denominador que estoy marcando se simplifican en virtud de la tercera igualdad proveniente de la potencia de puntos, es decir, la última igualdad mirando desde arriba hacia abajo. De la misma forma, ese numerador que está ahí y ese denominador también se simplifican gracias a la cuarta igualdad de arriba hacia abajo, proveniente de la potencia del punto P. Y como usted ya se imagina, los últimos 2 paréntesis también se simplifican en virtud de la igualdad número 5, mirando desde arriba hacia abajo, proveniente, ¿verdad?, de la potencia del punto Q. En definitiva, nos ha quedado sencillamente las 3 últimas fracciones multiplicadas iguales a 1, lo cual sencillamente, estimados alumnos, es el teorema de Menelao aplicado al triángulo PQR con ahora la transversal X y Z. Por el recíproco de dicho teorema, los puntos X, Y y Z han de estar alineados. Eso demuestra el primer teorema de Pascal. Veamos ahora el teorema interior. En este caso, partimos de la circunferencia, al igual que antes, 6 puntos arbitrariamente escogidos sobre ella, y en este caso, el tejido o las líneas que vamos a trazar serán de esta forma. Mire, el punto F y el punto D se conectan con el punto B, dejando siempre un punto libre entre cualquiera 2 de ellos. Ahora, por esos 3 puntos libres, de nuevo vamos a hacer la misma construcción. El punto A y el punto C se conectan con el punto E. Marcamos las intersecciones como los puntos X e Y. Ahora conectamos el punto F y el punto C, y el punto A y el punto D. Veremos ahí el punto Z. El teorema de Pascal, en su versión interior, nos dice que también el punto X, el punto Y y el punto Z están alineados, como lo confirma GeoGebra.
Para la demostración utilizaremos el mismo principio que aplicamos en el caso anterior. Esta vez tendremos que proyectar, por supuesto, la línea EC y la línea FB hasta que se corten en este punto ficticio que estoy marcando ahí arribita como P. Marcamos las intersecciones de FB con AD como Q, la intersección de EC y AD como R, y nos disponemos nuevamente, por supuesto, a utilizar el teorema de Menelao. Mire usted, el triángulo base va a ser el triángulo PQR que usted está viendo ahí, y como primera transversal vamos a ocupar la línea AXE. El teorema de Menelao entonces nos indica esa igualdad. Si cambiamos la línea, ahora la línea CZF, veremos esa igualdad de ahí, y finalmente con la línea BID veremos esa igualdad de acá. Pero como tenemos ahora cuerdas en el interior de la circunferencia, evidentemente nos será útil los teoremas de potencia interior. Pues bien, para ello, lo primero que haremos será multiplicar las tres fracciones recién encontradas y observamos esa igualdad que yo he puesto ahí abajito. Pero si usted observa con calma, veremos de que por potencia interior del punto Q se cumple esa igualdad de ahí. AQ por QD, no por QB. Yo lo he puesto mal, eso es igual a BQ por QF. Es decir, el punto Q tiene igual potencia respecto de la cuerda AD y de la cuerda BF. De la misma forma, el punto R tiene la misma potencia respecto de la cuerda AD y la cuerda EC, así que se cumple esa otra igualdad de ahí. Y finalmente, el punto P también tiene la misma potencia respecto de las secantes PB y PC. Por eso entonces se cumple esa tercera igualdad de la derecha. Con las tres igualdades en mente, de nuevo podremos simplificar los cocientes que están en paréntesis. Mire usted, ese producto de ahí y ese producto de allá son iguales en virtud de la segunda igualdad de la derecha. Ese producto de ahí y ese producto de acá son iguales en virtud de la tercera igualdad de la derecha. Y los últimos dos son iguales en virtud de la primera igualdad de la derecha. Por lo tanto, nuevamente nos han quedado las últimas tres fracciones multiplicadas e iguales a 1, lo cual, por supuesto, nuevamente es el teorema de Menelao aplicado al triángulo PQR con la transversal X y Z. Por el recíproco de dicho resultado, estos tres puntos han de estar alineados de nuevo. Ahora, como caso particular, estudiaremos el caso de un cuadrilátero cíclico. Este cuadrilátero cíclico puede ser considerado como un hexágono con dos pares de vértices iguales. Por ejemplo, el punto D puede ser considerado como dos puntos en la misma posición y el punto B también puede ser considerado como dos puntos en la misma posición. Es por ello que el teorema de Pascal, en su versión exterior ahora, nos indica que si proyectamos el segmento AD y el segmento BC hasta que se corten en X, proyectamos el segmento DC y el segmento AB hasta que se corten en Y, y trazamos ahora las tangentes a la circunferencia por los puntos B y D, que vendrían siendo estos segmentos B, B y D, D, obtenemos ese punto Z y, como les decía, el teorema de Pascal nos diría de que estos tres puntos X, Y y Z han de estar alineados. Finalmente, como última aplicación, veremos cuál es el dual de este teorema de Pascal, conocido como el teorema de Briand-Hahn. Veamos entonces la configuración de dicho teorema, que no requiere demostración, insisto, pues es sencillamente el dual del teorema de Pascal. Y como sabemos por el principio de la IR, si es correcta una configuración en específico, la configuración producida a través de la transformación polo-polar de la configuración anterior también ha de ser correcta. En este caso, el teorema de Briand-Hahn lo que nos dice es que, dada la configuración del teorema de Pascal, marcamos ahora como P el polo del segmento AB, como Q el polo del segmento BC, como R el polo del segmento CD, como S el polo del segmento DE, como T el polo del segmento FE y como U el polo del segmento AF. Hemos obtenido entonces, como usted observa, un hexágono, pero ahora un hexágono circunscriptible, es decir, sus 6 lados son tangentes a una misma circunferencia. Además, si usted retrocede un poco en la materia de geometría proyectiva y recuerda que el punto en común del segmento AF y el segmento CD
ha de transformarse en la línea que conecta el polo del segmento AF y el polo del segmento CD, es decir, la línea UR que yo estoy marcando en rojo ahí. De la misma forma, el punto Y ha de transformarse en el segmento TQ, puesto que el segmento Y es el punto de corte del segmento FE y el segmento BC. Y el segmento TQ, por otro lado, es precisamente el segmento que une los polos de estos dos segmentos proyectados. Finalmente, el punto Z se transforma en el segmento SP. Y bien, gracias al teorema de la IR, si los puntos X, Y y Z son colineales, entonces sus polos, es decir, las líneas TQ, UR y SP, han de ser concurrentes como lo sugiere justamente la figura. Y pues bien, ese es justo el resultado que anuncia el teorema de Briand-Hahn, que dice, en otras palabras, que si PQRSTU es un hexágono cuyos lados son tangentes a una misma circunferencia, entonces las diagonales que unen los vértices que no pertenecen a lados consecutivos son concurrentes. Y en este caso la concurrencia se da en ese punto que yo he pintado de verde en la figura. Y como caso particular a su vez de este resultado, veremos ahora como última parte de este video el famoso teorema de Newton, el cual nos habla acerca de un cuadrilátero circunscriptible. Cuadrilátero que, como usted se dará cuenta, al igual que el caso de delante, el caso particular del teorema de Pascal, también puede ser considerado como un hexágono en el cual hay dos lados que miden 0. En efecto, consideremos los puntos de tangencia con cada uno de los lados de este cuadrilátero y la circunferencia, los marcamos como P, Q, R y S y procedemos a construir qué es lo que diría el teorema de Briand-Hahn en el caso del hexágono, por ejemplo, ABBCRD. En este caso, en dicho hexágono, las diagonales que han de ser concurrentes sería la diagonal AC, la diagonal PR y la diagonal BD. Entonces, ahí tenemos un punto de concurrencia al cual llamaremos X1. Pero si ahora cambiamos el hexágono al hexágono ABQCDS, veremos que el teorema de Briand-Hahn nos dice que las diagonales concurrentes han de ser la diagonal AC nuevamente, la diagonal BD nuevamente, pero esta vez la diagonal SQ. Entonces ahí tenemos otro punto de concurrencia al cual llamaremos X2. Pero si nos fijamos en la configuración, el punto X2 y el punto X1 son los puntos de corte de los segmentos BD y AC. Por lo tanto, esos dos puntos son iguales. Es decir, la propiedad que tiene el cuadrilátero circunscriptible es que las cuatro líneas AC, BD, PR y SQ son concurrentes. Y esto es justamente lo que dice el teorema de Newton, cuya demostración en realidad no es necesaria, dado que es una particularización del teorema de Briand-Hahn, como lo hemos visto en esta presentación. Espero entonces, estimados alumnos, que les haya quedado claro este estudio acerca del hexágono místico de Pascal y sus consecuencias duales, así como también los casos particulares. Y por supuesto, ante cualquier duda, ya sabe usted dónde y cómo contactarse conmigo.